Capítulo 46. La espada y la alianza. Fin del arco. La oscuridad era todo lo que había conocido durante la mayor parte de su vida. Las motas de luz que había visto una vez en su adolescencia, eventualmente se apagaron e inundaron para crear un mundo negro y solitario que era completamente suyo. Fue un vacío. Una dimensión, un espacio, necesario para contener la malicia, la malevolencia, la corrupción, la maldad, todas las formas de maldad en una sola zona. Él fue su tributo. El de salvar a muchos. Con el tiempo, llegó a odiar el hecho de que no tenía otra opción en el asunto. Por eso no lo dio por sentado ahora que estaba en la luz una vez más. La sensación de una suave brisa rozando su cuerpo hizo que se estremeciera involuntariamente, incluso la sensación del suelo bajo sus pies fue memorable. Quería hacer y experimentar muchas cosas en su corto tiempo en el mundo, pero en este momento, tenía enemigos con los que tenía que lidiar y personas que proteger en nombre de Shirou. Todos estaban detrás de él. El que necesitaba proteger. Ninguno de ellos hablaba, pero eso era lógico. No necesitaba explicar la pura presión que exudaba su presencia. Las maldiciones lo rodeaban como una fuerte lluvia, densa y retorciéndose sobre su piel como un organismo vivo. Monstruo. Monstruo. No había forma de que se acercaran o hablaran con alguien como él. Solo Shirou había podido hacerlo, y no había visto una pizca de vacilación en los ojos de Shirou. Era por eso que el aspecto más joven de sí mismo que Shirou había encontrado antes había sido conmovido por sus acciones. Independientemente, el área a su alrededor comenzó a marchitarse y descomponerse. Donde pisó, la vida no existiría. Era parecido al primer pecado. El pecado original que se encuentra impartido a los humanos por la transgresión en el jardín del Edén. Era la suma de todos los males del mundo, la representación de los aspectos siniestros del hombre. Una mancha volátil que no debería haber existido, o haber sido liberada del confinamiento en absoluto. Esa era su carga para soportar como la niña zoroástrica maldita, Angra Mainyu. Los demás lo miraron en un silencio abyecto. Podía ver y sentir el miedo en los ojos de su enemigo. Asumió lo mismo de sus aliados, y sin embargo, no estaba preparado. Lord Marvas ha vuelto. El resonante aplauso que había escuchado a su llegada regresó por completo. Al principio, había pensado que se debía únicamente a la admiración que tenían por las cosas que Shirou había hecho en la guerra civil del inframundo, pero pronto se dio cuenta de que no era Shirou o su leyenda por quienes gritaban en alabanza. En cambio, lo estaban animando. No Shirou. Nadie más, pero él solo. Por supuesto, la reputación de Shirou podría haber sido la mejor razón para la atención, pero en su nerviosismo, Angra Mainyu simplemente no podía diferenciar. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no estremecerse cuando un niño pasó entre la multitud y se acercó a él sin miedo. No pudo entenderlo. Las maldiciones y el aura que estaba emitiendo eran mucho más potentes que cualquier cosa que Shirou hubiera podido liberar antes. A cambio, el dolor que estaba soportando era mucho más de lo que Shirou tenía que soportar. La hierba se secó a sus pies, el suelo perdió su fertilidad y se transformó en un polvo ligero. Cualquiera que se le acercara a la ligera perecería. El niño no habría sido una excepción si no hubiera reinado por la fuerza en su energía. Aún así, había límites. No pudo contener su aura por completo. Alto. Llamó a modo de advertencia. No te acerques más, morirás, parecía decir su expresión. Por eso había arrojado a Koneko e Issei tan lejos detrás de él. No deseaba matar inadvertidamente a nadie que no lo mereciera. No deseaba que lo volvieran a mirar con desprecio. Más que nada, fue la confianza que podía ver en los ojos del niño dirigidos a alguien como él, lo que le hizo retroceder. Donde la tortura ya no podía provocar una reacción en él, era susceptible a la empatía y la bondad. No era solo el niño. Ahora que miró a su alrededor, todos los demonios que vivían en las tierras de Marvas tenían la misma expresión. Creencia. Admiración. Alto. Parar. No estaba acostumbrado a esas miradas. A pesar de su advertencia, el niño no dejó de moverse, más bien, los adultos y otros demonios se acercaron para expresar también su fe en él. Que no los mataría. Que se pudiera confiar en alguien como él. Era un sentimiento diferente al de la apatía, el desprecio y la indiferencia, y rápidamente se dio cuenta con una sacudida de que no era tan malo. En un instante, liberó las restricciones que tenía sobre su energía, la mancha de su aura se extendió hacia afuera. Engulló a los demonios circundantes en un instante, y sin embargo, ni siquiera una maldición se atrevió a trepar por la piel de los demonios de la tierra de Marvas.
Se negó a permitirlo. Las maldiciones no eran sus amos. Él era el portador y el dueño. Seguirían su voluntad. Abrió y cerró las palmas, mirándolas en silenciosa contemplación mientras zarcillos de poder mágico rojo se arqueaban sobre sus brazos y cuerpo. Miró lentamente a sus enemigos actuales. La generación más joven de la facción del viejo Satán. Su líder Cruiserei lo miraba con terror. Hacia ellos, no retuvo nada. Los demonios más débiles se estremecieron, incapaces de hacer nada cuando el aura que estaba emitiendo comenzó a sofocarlos. Sus alas de murciélago comenzaron a arrugarse y a doblarse, sus manos agarrando sus gargantas mientras las venas aparecían sobre sus cabezas, ahogándose, muriendo. Si se especializaba en una cosa, era únicamente en matar humanos, y sin embargo, ahora había descubierto que sobresalía en otra cosa. ¿Podrían sentirlo ahora? Todo lo que una vez le había sido infligido a sí mismo, naturalmente podía infligirlo a otros. Las maldiciones que había soportado, el sufrimiento. La agonía, la miseria, el tormento. Para aquellos que intentaran matar a los individuos que no lo despreciaban, él no mostraría piedad. Sus puños se cerraron con fuerza, el poder maldito resonaba con la energía mágica de Marvas almacenada dentro de una pieza de rey. Para aquellos que obstaculizarían los intereses del Salvador que lo había sacado de la desesperación, no perdonaría. Dio un solo paso hacia adelante, y la palidez del aire mismo pareció oscurecerse a través de una corriente interminable de odio y malicia, un círculo mágico expandiéndose debajo de él. La cresta del presidente del inframundo, completa a través de la descripción de las llaves gemelas de las grandes verdades. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Los ojos de un león miraban hacia adelante, superpuestos a su figura. Estas tierras que la facción del viejo Satán se atrevió a traspasar, eran las tierras originales del león del inframundo, el guardián de las verdades ocultas y el gobernador de 36 legiones. Incluso en la muerte, los juramentos y deberes de los demonios originales fueron jurados y transmitidos a sus descendientes, los demonios, y retenidos dentro de las piezas carmesí hechas de su calaña. Para los demonios ignorar las jurisdicciones de las tierras de un demonio, era un pecado imperdonable, y los rastros remanentes de la intención de Marvas encontrados dentro de su pieza de rey respondieron. La fuerza de las maldiciones y la magia de un diablo se combinaron para crear una energía primordial. El poder de los indiscutibles cardenales del inframundo. Demonios. Una médula negra brumosa, que hizo que la sangre de todos los demonios se enfriara, emergió en una espesa niebla del círculo mágico a su alrededor en la imagen de dos puertas abriéndose. Alimañas. Una voz pareció resonar en los oídos de Cruiserei, como burlándose de él. El miedo era palpable en el aire, fusionándose con las maldiciones que caían del cielo como lluvia. Como en respuesta, la barrera que una vez se hizo en tiempos de la guerra civil del inframundo cobró vida una vez más, no para obstaculizar, sino para proteger a los residentes dentro. Las construcciones divinas que lo impulsaban extraían energía y formaban directamente un vínculo entre la barrera mágica y el heredero Marvas. Actuó en conjunto con la creciente contaminación y la energía demoníaca que emanaba de él. No era Shirou, pero no necesitaba serlo. Shirou ya había dado una idea aproximada de cómo activar la barrera alrededor de las tierras de Marvas antes. Fue suficiente mientras estuviera activo. No podría controlar la propagación de sus maldiciones a pleno poder sin arriesgar la vida de inocentes. Con la barrera en funcionamiento, una pausa embarazosa descendió sobre el área. El silencio era inquietante. Ya no tenía ataduras para atarlo. No habría piedad en la oscuridad. Se aventuró sin obstáculos, Cruiserei retrocedió a cada paso. Fue solo ahora que Cruiserei comenzaba a darse cuenta de la verdad de las palabras de Nirgul. ¿Cualificaciones? ¿Derechos de sucesión? Nada de eso importaba cuando se enfrentaba a la realidad. Ninguna sangre del diablo podría ser tan pura como la fuerza de un demonio. La lealtad de Nirgul en el demonio Marvas no era infundada. Hasta el punto en que ni siquiera el líder de la Brigada del Caos podía compararse en posición y prestigio. Pero no fue posible. Se suponía que Marvas estaba muerto. Fue la única razón por la que la facción del viejo Satanás encontró un propósito al rebelarse contra el gobierno de la nueva facción de Satanás en primer lugar. No importa cómo Cruiserei trató de negarlo, el poder y la malicia que lo aplastaban no podían ser ignorados. El oponente frente a él no mostraría indulgencia. La muerte venía en turbias olas de energía mágica que lo golpeaban por todos lados. No, no. Se negó a permitir que las cosas terminaran aquí. Ataquen juntos. Gritó Cruiserei.
Los demonios de clase media y superiores rápidamente obedecieron la orden de Creuserei y comenzaron a canalizar sus ataques. Los demonios más débiles ya se estaban asfixiando en el suelo. Algunos intentaron consumir serpientes en miniatura contenidas en frascos, pero incluso entonces, el aumento de poder que obtuvieron no fue suficiente. Nunca sería suficiente. La luz iluminó la oscuridad, pero la oscuridad consumió luz. Al igual que un ácido que corroe un metal, las maldiciones devoran todo. Incluso el ataque de Creuserei dejó poco más que una onda. Se dice que el primer pecado del hombre fue la primera traición. Comer del fruto del conocimiento y tomar conciencia del bien y del mal. Bien y mal. Fue el primer pecado que marcó a todos los descendientes del hombre, y sin embargo, no fue el hombre quien instigó el principio. Fueron los susurros de los demonios del inframundo. Que se sepa una vez más. Porque el mal del mundo también contenía la esencia misma del pecado original. Caída. Perecer. Desmoronarse. Los dientes de Creuserei empezaron a castañetear. Escondida detrás de una densa nube de corrupción y malevolencia, la forma de Lord Marvas ya no se podía ver, pero no importaba. La propia figura pareció transformarse en algo intangible, susurrando en voz baja una enloquecedora melodía de partida. ¿Puedes verlo? ¿Puedes escucharlos? Los llamamientos silenciosos. Caída. 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 Alrededor de Creuserei, los demonios que lo habían seguido comenzaron a marchitarse desde la piel hasta los huesos. Ninguna cantidad de energía mágica o medida defensiva que tomaron resultó ser de alguna utilidad. Murieron viéndose desmoronarse en polvo y olvido. ¿Por qué resistir? Una cara. Creuserei pudo verlo. Un rostro cruel. Creuserei debió haber estado alucinando, pero ninguna cantidad de energía mágica fue efectiva para disipar al monstruo que tenía delante. Un reflejo de sus propios demonios internos alimentados por las maldiciones que trepaban por sus piernas. Algo en la mente de Creuserei pareció romperse. Ayuda. Necesitaba ayuda. No. Correr. Tenía que correr. Las apariencias ya no importaban. Su ropa estaba hecha jirones, su cuerpo temblaba, pero al final, huyó frenéticamente. Mientras tanto, Lord Marvas simplemente curvó los labios hacia arriba como si todo estuviera de acuerdo con el plan. De los demonios que Creuserei había traído con él, solo Creuserei quedó prácticamente ileso. Corre. Adelante, inténtalo. Caminaba a paso pausado. No habría escapatoria. Las puertas del almacén de almacenamiento se abrieron apresuradamente y se cerraron herméticamente. Creuserei buscó a tientas con las manos mientras activaba apresuradamente sello mágico tras sello mágico y los injertaba sobre las puertas. Estaba pálido y temblaba, su ropa estaba manchada de suciedad, sangre y mugre. Una parte de él ni siquiera parecía ser racional ya que parecía estar murmurando para sí mismo de manera incoherente. Su imagen como líder de la facción del viejo Satán había desaparecido, y Shalva y los demás apenas podían entender lo que había sucedido. Sin embargo, ya estaban teniendo suficientes problemas. Shalva chasqueó la lengua mientras alejaba otro feroz golpe de espada dirigido a su cuello. Vete a la mierda. Shalva ejerció fuerza y obligó a su atacante a retroceder. Pensar que los has estado siguiendo todo el tiempo, Adelina Swiftblade. En lugar de hablar, Adelina simplemente preparó su espada una vez más. Detrás de ella estaban Kiva, Rias y Akeno quienes estaban magullados y golpeados, pero aún conscientes. Habían logrado aguantar el tiempo suficiente para que Adelina interviniera. Había estado siguiendo a Rias y a los demás en secreto desde que se había encontrado con ellos en la reunión del joven diablo. Había escuchado que Okita Souli estaba cerca en la reunión, así que dejó un mensaje, informándole al hombre que cuidara de Souna y los demás. Parecería que sus acciones fueron la elección correcta ya que había llegado justo a tiempo para rescatar a Rias, Akeno y Kiva de la traición de Diodora. Junto con la llegada de Adelina, la confianza que Diodora tenía en la situación comenzó a desplomarse. Se sentía incómodo, por lo que se hizo parecer lo más pequeño posible. Solo contra Rias y los demás, el aumento de su fuerza debido a las serpientes de Opis hubiera sido suficiente, pero contra Adelina, sabía que no tenía ninguna posibilidad. En todo el inframundo, se decía que Adelina era la única que había heredado el estilo de espada del demonio Marvas. Rápido y eficiente, no sabría cuándo su cabeza se despegaría de sus hombros si se acercara a ella. El repentino regreso de Creuserei le dio a Diodora el tiempo que necesitaba para escapar rápidamente de debajo de los ojos de Shalva y huir. Su intuición de cobarde le estaba advirtiendo de un mal presagio.
Independientemente, a Shalva no le importaba cómo se veía Creuserei en ese momento. Estaba contento de que Creuserei hubiera regresado justo a tiempo. La llegada de Adelina había dejado a Shalva en un punto muerto. La batalla entre ellos era de un nivel demasiado alto para que otros que no pertenecían al rango de Gran Satán pudieran participar. Por supuesto, Shalva trató de distraer a Adelina enviando a otros detrás de Rías, a Keno y Kiba, pero las intercepciones de Adelina fueron simplemente demasiado rápidas para lidiar solo. Creuserei, date prisa y ayúdame a lidiar con esta perra. Gritó Shalva. La frustración fue evidente en su tono. No podía arriesgarse a prolongar más la operación para que no llegaran refuerzos enemigos. En lugar de acudir en ayuda de Shalva, Creuser negó con la cabeza y habló, presa del pánico, como si de repente recobrara el sentido. No, no. Te tenemos que correr. Esta puerta no aguantará por mucho tiempo. Ya viene. ¿Qué? Shalva no pudo entender por qué Creuserei sonaba tan urgente hasta que comenzó a reflexionar. Fue entonces cuando hizo clic en su mente. Solo dos personas en las que podía pensar podrían reducir a Creuserei a tal estado, pero, ¿desde cuando Circeps o Ayuka se volvieron tan fuertes para hacer que Creuserei perdiera la compostura? El camarada que conocía preferiría morir en manos de su enemigo que huir como un debilucho. ¿Circeps? ¿Ayuka? Shalva cuestionó con toda seriedad. Creuser ni siquiera se molestó en responder. En cambio, él, como muchos de los otros demonios en la habitación, de repente se puso rígido. Incluso los ojos de Shalva se agrandaron cuando un aura dominante cubrió toda el área. Fue como si de repente se les pusiera un peso sobre los hombros, haciendo que sus rodillas se abultaran y el sudor les cayera por la frente. Las puertas de la instalación de almacenamiento fueron apartadas a patadas en el siguiente instante. Rías, Kiba y Aken no miraron inexpresivamente cuando una figura con marcas tribales entró. La bruma de maldiciones a su alrededor lo hacía difícil de distinguir, pero el contorno y la apariencia general eran reconocibles para ellos. ¿Shirou? Rías gritó inquieta. Había algo diferente en él hoy, diferente de la primera vez que lo había visto de esa forma. Era más oscuro, más vil. La energía demoníaca que se aferraba a él solo hizo que la impresión fuera más pronunciada. Creuserei palideció al verlo. Las inscripciones y sellos mágicos que había colocado sobre las puertas parecían ser tan efectivos como el papel. Lord Marvas. Tartamudeó justo a tiempo para que todos vieran la sustancia negra parecida al alquitrán envuelta alrededor de sus pies como cadenas. En el siguiente instante, Shalva y los miembros más jóvenes de la facción del viejo Satán observaron con absoluta incredulidad cómo el cuerpo de Creuserei se deshacía en partículas grises de arena. Creuser ni siquiera había podido soltar un grito de ayuda antes de morir, su poder como descendiente de los grandes satanes originales no significaba nada. Rías abrió y cerró la boca, pero no salió ninguna palabra. No importa cómo trató de convencerse a sí misma de lo contrario, no había forma de que pudiera acostumbrarse a ver la vista frente a ella. Ninguna de las personas presentes podría hacerlo. El nombre que Creuserei había revelado hizo que todos los miembros de la facción del viejo Satanás presentes se quedaran quietos. Cada uno de ellos era de la generación más joven que no había participado en la guerra civil del inframundo, donde se habían cometido muertes más espantosas. Serafall, Circeps, Ayuka y Falbium no fueron excepciones. Habían hecho lo necesario en nombre del futuro por el que habían luchado. Por su parte, Adelina se veía absolutamente enamorada, nerviosa sobre si debía o no dejar lo que estaba haciendo para ofrecer saludos formales o permanecer como estaba debido a su condición de alumna de su maestro. Se acomodó con algo en el medio, un medio asentimiento que parecía más incómodo si acaso, un rubor en sus mejillas. Por una vez en su carrera, su guardia estaba completamente baja. Shalva podría matarla en un instante, pero el hombre apenas podía levantar un dedo por el miedo y la inquietud. El par de ojos que lo miraban le envió escalofríos por la espalda. Si sigues adelante con tus planes, todos morirán. Las palabras que Nirgul había dicho antes, surgieron en la mente de Shalva, pero ya no le parecían tan ligeras. La muerte de Creuserei lo dejó incapaz de pensar con claridad. Tanto él como Creuserei tenían aproximadamente el mismo nivel de poder incluso con las serpientes de Otis, y Creuserei todavía había muerto como si fuera una hormiga común. Shalva sabía que no le iría mejor. Maldita sea. Se obligó a actuar. Shalva activó su habilidad como descendiente del verdadero Beelzebub. Enjambres de abejas salieron disparados de debajo de su capa y se formaron en varios sellos mágicos liberando grandes cantidades de energía mágica.
Su poder era conocido como el Señor de las Moscas, un apodo del demonio Belzebub. Podía controlar enjambres de moscas e insectos, pero su preferencia estaba con las abejas, debido a su capacidad para atacar y defenderse. En este caso, los estaba usando para ganar tiempo para huir. Ya podía ver a los demonios más débiles a su alrededor sucumbir a las maldiciones, con la piel ampollada y podrida. Correr. Tuvo que correr. Al regresar, Creuserei pudo haber llevado a Lord Marvas a la ubicación actual, pero Shalva sabía que eventualmente lo habrían encontrado debido al estancamiento que Adelina estaba causando. Creuserei le había dado una última advertencia con su vida como tributo. Shalva no lo desperdiciaría. Al darse cuenta de los movimientos de Shalva, Adelina salió de sus ensoñaciones y se dispuso a intervenir. Su espada se disparó y cortó hacia él, pero en el lugar de Shalva solo había un enjambre de abejas. Shalva ya había comenzado a prepararse para su retiro desde el momento en que sintió que algo andaba mal con Creuserei. No importa cuán poderoso sea Lord Marvas, Shalva confiaba en que podría escapar dada su iniciativa. Si Nirgul estuviera presente, el viejo general de la facción del viejo Satán solo negaría con la cabeza. Tan pronto como Shalva intentó irse, se encontró totalmente incapaz de moverse. No te permití que te fueras. Resonó una voz fría, y cuando Shalva se dio cuenta, Lord Marvas estaba de pie directamente a su lado. Los ojos de Shalva se abrieron en negación. Imposible. No importa qué tan fuerte pueda ser una persona, Shalva siempre había tenido confianza en escapar. Siempre que una sola abeja pudiera crear un marcador para que él se teletransportara, estaría a salvo. Siendo como los había dispersado antes, incluso antes de que comenzara la batalla, ¿por qué ya no podía usarlos? ¿Sabes de quién es la voluntad a lo que te estás oponiendo? Shalva negó con la cabeza, tratando de aclarar su mente de las palabras de Nirgul, pero fue en vano. Las capacidades de un demonio están mucho más allá de los medios de cualquier ser menor. Solo lo entenderías verdaderamente si estuvieras vivo en ese entonces. Shalva tragó, mirando fijamente la pura apatía en los ojos de su oponente, como si no valiera nada. Las maldiciones en el área no solo erradicaron a los enemigos dentro, sino que también corroyeron toda la magia. Incapaz de establecer una conexión con sus abejas, Shalva no pudo hacer nada más que tratar de resistir cuando una mano encontró su camino sobre su cabeza. Vete. El dolor inundó a Shalva como un fuego que se apagó rápidamente. Él también, como Creuserei, pereció en un instante. Adelina y los demás vieron como Lord Marvas gruñía de desinterés. A los ojos de Adelina, era natural. El demonio Marvas que ella conocía de la guerra civil del inframundo se enfrentó a demonios de clase suprema mucho más fuertes que Creuserei y Shalva. Incluso había escuchado de Serafalla como una vez había intimidado a todo un ejército. Lord Marvas. Adelina se inclinó formalmente cuando la batalla había terminado. Lo que le habría tomado horas resolver, su señor lo había resuelto en unos escasos minutos. ¿Cómo puedo ser de utilidad? Fue directo al grano. Su actitud en sí misma se volvió menos restringida. La forma en que miraba a Lord Marvas era una reminiscencia de cómo miraba a Shirou en su infancia, sin saber que estaba dejando a Lord Marvas perdido. Simplemente no sabía qué decir dado que Shirou fue quien le enseñó a Adelina y no él. Sin embargo, era cierto que siempre había estado allí para ver a Adelina entrenar diligentemente, y por lo tanto, la conocía a pesar de no hablar con ella. Extendió una mano e intentó imitar cómo Shirou le había acariciado la cabeza cuando era una niña, pero dudó antes de detenerse por completo. Las maldiciones aún permanecían sobre él, y no quería lastimar a Adelina. El brillo de expectación que apareció en los ojos de Adelina se atenuó cuando lo vio alejar su mano, pero se iluminaron de nuevo tan pronto como habló. Lo hiciste bien. Dijo, imitando el tono y la voz de Shirou. Fue suficiente para Adelina, que se animó visiblemente. De alguna manera, todavía era tan niña como lo había sido en el pasado. Alguien a quien le encantaba ser elogiado por la persona a la que admiraba. Rías, Akeno y Kiba no supieron qué decir cuando vieron la escena, pero probablemente era mejor para ellos concentrarse en recuperarse de sus heridas. Se distanció de ellos para hacérselo más fácil. Sabía lo opresivas que podían ser las maldiciones que lo rodeaban. Por lo tanto, los sofocaría como lo había hecho antes. La tensión en el aire pronto se desvaneció mientras se tambaleaba en su aura, pero fue entonces cuando la tragedia golpeó. El ataque fue demasiado rápido para que él reaccionara siquiera. Todo lo que pudo hacer fue ver como un rayo de poderosa energía mágica lo golpeó.
Un agujero deslumbrante del tamaño de una pelota de baloncesto fue repentinamente perforado a través de su pecho directamente sobre donde debería haber estado su corazón. Un grito de angustia resonó en el aire, pero por su parte, no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado evaluando los daños. Por un lado, la herida hizo que Adelina y los demás que lo miraban se pusieran pálidos, pero para él era trivial. Su cuerpo estaba hecho actualmente solo de Devil Core, por lo que no le importaba si lo destruían. Sin embargo, fue lamentable que su tiempo para actuar en el mundo se acortara. Grietas y fisuras comenzaban a formarse en su cuerpo como si se despedazaran como vidrios rotos. Por lo menos, ya había completado su tarea. Koneko, Rías, Akeno, Kiba y los otros demonios estaban a salvo. Aún así, lo que no podía entender era quién podría haber tenido la fuerza suficiente para eludir sus maldiciones y poder demoníaco para golpearlo directamente. También habría sido una herida mortal si realmente hubiera sido su cuerpo real. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba la forma de la figura que se alejaba en la distancia. No pasó mucho tiempo para que una respuesta viniera a su mente, cortesía de la intención del verdadero demonio Marvas dentro de él. Rastros del poder de Lucifer. Un descendiente de la línea de sangre demoníaca más fuerte. El ataque había sido a la vez repentino e inesperado, lo que significaba que la figura debía haberlo estado observando en busca de una oportunidad desde el comienzo de la persecución. El hecho de que la figura corriera justo después de atacar también significaba que la figura aún no estaba completamente segura de la victoria. Una persona que ejerce un poder lo suficientemente grande como para oponerse a él, pero que aún teme por su propia vida no arriesgarse a una batalla. Él frunció el ceño. Un oponente así sería difícil de enfrentar. Tendría que sacarle el tema a Shirou más tarde. Con la herida que había sufrido, la energía demoníaca que lo rodeaba se desvaneció por completo, hasta que solo se pudo ver su rostro demacrado. Con la repentina pérdida de la mayor parte de su torso, su cuerpo se tambaleó mientras trataba de mantener el equilibrio. Hizo una mueca de molestia, y no fue por ningún dolor. Simplemente estaba teniendo problemas con el hecho de que otros habían comenzado a llorar por su herida. Dijo problemas, pero en realidad estaba nervioso y no tenía experiencia con la sensación de poder nombrarlo. No sabía qué hacer, ya que estaba más acostumbrado a que otros lo insultaran en lugar de preocuparse por él. Koneko, Issei y los otros demonios de las tierras de Marvas que se habían recuperado, lo habían alcanzado en este punto y se quedaron sorprendidos cuando lo vieron. Sin el velo de maldiciones que lo había estado cubriendo, su estado actual era visible para todos. Las manos de Koneko se deslizaron lentamente hacia arriba para cubrir su boca mientras ella seguía moviendo la cabeza de izquierda a derecha en negación. Issei apretó los dientes con tanta fuerza que le hizo sangrar. De repente, una armadura roja lo cubrió de rabia por su insuficiencia. Bust. Bust. Esa única palabra pareció resonar sin cesar. En cuanto a Rías y Akeno, apartaron la mirada y cerraron los ojos con fuerza mientras Kiba hacía una mueca. Adelina lo pasó peor. Cobarde. Ella gritó de angustia en la distancia. Su visión dinámica había sido lo suficientemente rápida como para ver venir el ataque sorpresa, pero su cuerpo aún era demasiado lento para interceptarlo. No había podido hacer nada. Yo no puedo protegerte. Se dejó caer de rodillas con desesperación. De nuevo. Dejé que sucediera de nuevo. Su espada cayó al suelo, pero ella ni siquiera pareció darse cuenta mientras se agarraba a sus brazos. La angustia en su rostro hizo que sus labios temblaran, la humedad se estaba formando sobre sus ojos. Al ver a Adelina culpándose a sí misma, Angra Mainyu se quedó sin palabras. Fue simplemente culpa de cuán compatible era Devil Core con la energía mágica. Parecía demasiado real y probablemente por eso el enemigo en las sombras había desperdiciado sus esfuerzos en atacarlo. Sintió que las grietas de su cuerpo se volvían más pronunciadas. No podría durar más de unos segundos más, pero por muy incómodo que se sintiera, no podía irse sin decir algo para apaciguar a todos. No te preocupes. Dijo sin rodeos, no acostumbrado a hablar con los demás. Esto es solo Devil Core. Sus palabras fueron discordantes, en parte porque nadie parecía creerle. Sin embargo, en el siguiente instante, su figura comenzó a volver a ser lo que era originalmente. Al notar las expresiones de los rostros de la gente, una sonrisa no pudo evitar formarse. Con suerte, Shirou no tendría que pagar por esto. Aún así, tendría que agregarse a la creciente lista de deudas de Shirou. Cuando la conciencia de Angra Mainyu se fue, todos los demás miraron fijamente la estatua derrumbada que había aparecido ante ellos.
Un icono nacional literal del inframundo. Arruinado. Cuando la luz se apagó a un gris suave, todo el dios presente en un espacio dimensional separado se encontró de nuevo en el campo de pruebas que habían ocupado originalmente. A pesar de los conflictos que todos los presentes tenían entre sí, fue sorprendentemente tranquilo. Incluso los dioses de la guerra quedaron momentáneamente congelados. Todos lo habían sentido cuando la luz los envolvió, el poder puro restringido dentro de las multitudes de sellos mágicos defensivos que el dios único había producido. Incluso con toda la fuerza y los medios del dios único, todavía no había sido suficiente para derrotar a la bestia del apocalipsis. Peor aún, dicha bestia saldría más temprano que tarde. Con la fuerza que habían sentido, panteones enteros podrían desaparecer por capricho, a menos que el dios se uniera. La gravedad de la situación era una en la que incluso dioses como Hades tenían que considerar el panorama general y dar un paso atrás. Los dioses cabeza de los distintos panteones fueron los que quedaron en lo más profundo de los pensamientos. Solo el dios único permaneció como había estado antes, las palomas volando a su alrededor. Circex, Ayuka, Michael, Azazel y Gabriel lo miraron, pero no emitieron ningún sonido. Fue la primera vez que cualquiera de ellos fue testigo directo de las secuelas de lo que condujo a la eventual desaparición del dios único. En cuanto a Zenobia e Irina, las dos no entendían exactamente la escala de lo que habían visto, pero las dos sabían que era malo. Una vez que los dioses cabeza pudieron aceptar lo que acababan de ver, miraron a Dios en busca de confirmación. Dios simplemente asintió una vez. No mentiría ni intentaría engañar a nadie. Hay una razón por la que esta alianza es necesaria, y se la acabo de mostrar a todos. Entonces, ¿por qué no te revelaste y lo mostraste antes? Un dios menor de un río habló. ¿Me habrías creído? Dios respondió con calma. Ninguno respondió. La respuesta ya era evidente. Zeus miró a Ra y a los demás, y encontró la misma expresión formándose en sus rostros. Los dioses tenían que unirse. Ese hecho era incuestionable, pero aún necesitaban respuestas para otras cosas. ¿La creación de esas armas de antes no fue obra tuya? Zeus pidió aclarar. Incluso ahora, las armas que sostenían los dioses de la guerra eran de una calidad que era casi imperceptible de las originales. Dios negó con la cabeza. No. Admitió. No era el poder de antes, era el medio de un humano solo. La declaración provocó que se hiciera un silencio, solo Ares y Bellona fruncieron levemente el ceño. ¿No era un dios de la guerra con el que hiciste un pacto entonces? Sus tonos eran incrédulos. Shirou se había sentido como un compañero de armas para ellos. No. Dios negó rotundamente. Shirou es un individuo que refleja directamente el potencial de los humanos. Ellos que alguna vez tuvieron la habilidad de matar dioses y bestias divinas solo con sus propios esfuerzos. Aún así, un solo humano no debería tener ese tipo de poder, especialmente si tiene tu energía y fe para suplirlo. Nua habló por primera vez en la conversación. Había optado por esperar el momento oportuno y observar la situación, pero ya no podía hacerlo por curiosidad. ¿Qué intenciones tienes para él? Dios no respondió directamente. Se ha debatido que la codicia se encuentra dentro de todos los humanos, que pueden ser fundamentalmente malvados, y sin embargo, Shirou es completamente desinteresado. Es lógico que la fuerza de su carácter se refleje en sus habilidades personales. Él es mi hombre santo. Su luz será el que complete la única arma que no había podido terminar antes de que fuera destrozada en la batalla. Diciendo eso, Dios sacó los fragmentos de Excalibur que Shirou había recolectado, y estaba guardando. Solo se requería una sola pieza para completar la espada original, pero aún faltaba el aspecto clave que la completaría. Ese aspecto se encontró en las esperanzas y sueños de la humanidad, algo que había visto en otra versión de Excalibur. El producto terminado sería una espada como ninguna otra. Uno que salvaría a todos. Dios no fue estúpido. Podía inferir lo que Nua había querido decir al preguntarle sobre sus intenciones para Shirou. El rastreo de Shirou era simplemente demasiado innovador para ignorarlo. Con él, llegaron los medios para que una facción produjera cualquier arma de otra religión o panteón por capricho. En casos normales, Zeus y los otros dioses habrían discutido sobre qué hacer con Shirou, pero en este caso, todos estaban en el mismo barco. Ya no estábamos ellos ni nosotros. Las facciones del mundo se unirían. Dioses del trueno y la lluvia. De vida y muerte. Sol y luna. La Santa Fe. No se trataba solo del Dios único, los egipcios, los griegos y los otros panteones. Ahora era una coalición de muchos para salvaguardar el futuro.
Una alianza divina.